Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a UNJU Noticias, el noticiero de la Universidad Nacional de Jujuy. Hoy arrancando la segunda mitad de este año y como ya saben, pueden vernos a través de www.tv.unju.edu.ar o también a través de nuestras redes sociales. Y como ya les habíamos anticipado, iniciamos este segundo semestre en este año con agosto, es el mes de la Pachamama. Por eso en el noticiero de hoy vamos a referirnos a este ritual ancestral que es tan importante para los jujeños como parte de nuestra cultura e identidad. Con el inicio de agosto, mes de la Madre Tierra, se vive en nuestra provincia un sinfín de sensaciones que nos acompañan durante el resto del año, como el agradecimiento, la entrega y el compartir. En este programa especial recordamos justamente lo que simboliza la Pachamama junto a la ingeniera Maggie Choquevilca y al antropólogo Juan Pablo Ferreiro. Pachamamay, mamay, mamay, Santa Tierra, ay, 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 ay. Pachamamay, mamay. Pachamama, para muchos se traduce como Madre Tierra, y yo diría que es más profundo, es como una nodriza en donde no solo está esa madre tangible, sino ese concepto de crianza, ese concepto amoroso de contener y sostener en el entorno. ¿Por qué Jujuy es tan importante? Sobre todo, por ejemplo, el ritual de la Pachamama acá en San Salvador, el 1 de agosto uno pasaba por las calles y sentía olor a sahumerio, porque todos por ahí, los que viven en San Salvador, vienen de algún lugar del interior y viaja con ellos su cultura. Esta cultura que es un sentimiento, y uno dirá, ¿qué lleva? ¿Cómo hace? Bueno, siempre elige un lugar en la casa. Si está en el campo, el lugar en donde uno de los primeros lugares donde él da el rayo del sol. Si va a inaugurar una nueva casa, aquel lugar que esté protegido, aquel lugar que yo voy a destinar, así como si fuera un altarcito, ese lugar que yo voy a destinar, que voy a cuidar y que voy a mantener siempre, todos los años en el mismo lugar. Y como es un sentimiento, se va a reiterar todos los años. Y si por algún año no puedo, no hay castigos. La Pacha no castiga, son sentimientos que permanecen. Y si estoy en otro lugar, seguramente igual me voy a acordar, voy a representar. Entonces, en ese lugar que hemos elegido, primero clavamos un cuchillito que es pidiendo permiso. Pacha, permiso, voy a entrar a tu corazón. Me arrodillo y la abrazo. Siempre se hace alrededor del hoyito que yo voy a cavar, se hace como un abrazo, como diciendo, voy a entrar, pero desde el abrazo, desde el corazón. Cosas que tienen que estar presentes de acuerdo a las costumbres que tenemos. Cosas con maíz, cosas con papa, chicha, vinito, agua. Y acá también se mezcla, por ejemplo, en muchas casas colocan agua bendita, se hace la señal de la cruz y se colocan flores, porque también tiene que ver con ese intangible que ha hecho sincretismos a lo largo de nuestra cultura. Quiere decir de que representa algo sagrado en todas nuestras construcciones lúdicas, divinas, tangibles para todos nosotros. Para nosotros, en los misachicos, bailar con el cuarto frente a un santo no es ser ni católico ni pagano, es juntar lo que somos todos en uno y honrar aquello que creemos sagrado. También obviamente están nuestras plantas sagradas como la coca, la coa, la quinoa, que representan para el mundo andino mucho más de lo que se ve. Representan esas plantas de la resiliencia que han generado fuerza y energía en todos nuestros pueblos y que inclusive
en muchas construcciones, como los mineros, los agricultores, los pastores, representan la fuerza del paso, la fuerza del trabajo, la quinoa, la prosperidad, esa prosperidad que siempre deseamos para el otro y para nosotros. Y obviamente para poder sahumar la coa, la chachacoma, también se pone el yerbiado, donde ponemos todas estas hierbitas que las hacemos hervir y le ponemos un poco de alcoholcito. ¿Y esto qué significa? Todo eso con los que por ahí en el campo nos curamos todo el año, ¿no? Uno dice la ruda para ahuyentar las malas ondas, la salvia para que tenga bien el cuerpo, la flor de manzanilla para que de alguna manera sirva como atenuante. Hay también lugares donde les ponen pétalos de rosa para la dulzura, también están presentes las dulzuras, la miel, todo eso que construimos alrededor de lo que queremos dar. Y es un mes para encontrar en nuestra cultura un sentimiento y un pensamiento que se conjugan en la ofrenda a la tierra. En esta Pachamama que involucra el concepto de crianza, del otro, de reciprocidad, que nace con nuestros pueblos andinos, que se instala en nuestra cultura y que va sumando todos los sincretismos que va teniendo nuestra cultura a lo largo de los años. Este mes en donde ya cuando estamos cosechando el maíz, decimos, este va para la Pacha. Donde hace 15 días cuando hemos empezado ya a armar la chicha, ya hemos dicho, esta para la Pachita. Cuando hemos hecho el charqui hace 15 días para los tamales, ya hemos dicho esto para la Pachita. Venimos armando este festejo en el campo, en la ciudad, ya pensando en cómo agasajar, en cómo ofrendar. Y se conjugan en un día especial. Para muchos el 1 de agosto, para otros todo el mes de agosto, pero ese día que elegimos ofrendar, honrar, recibir y dar. Dar lo mejor de nosotros. Por ejemplo, en muchos pueblos ganaderos a la mañana cuando se amanece se va a dar bebidas al ojito de agua, al puquio, que es el agua la que permite el pasto, la que permite que la hacienda esté bien alimentada y se multiplique. En donde están los agricultores serán comidas representadas en las tistinchas, en los tamales, en los maíces, en las ocas, en las papas, en todos aquellos frutos que proceden de la tierra. Pero más allá de todo esto que se ve, está lo que sentimos y lo que pensamos, que en estos 2 últimos años se ha puesto más de manifiesto, que no solo somos seres objetivables, sino que todo eso intangible que tenemos de estar con el otro, de ser recíprocos, de ser solidarios, de formar comunidad, nos hace falta. Y en este sentimiento puesto de manifiesto en el saumerio, en las cosas sagradas para nosotros, como es la coa, la coca, el cigarrito, el alcohol, el arrodillarnos y decir, soy vulnerable, pero a la vez vos me fortalecés. No estoy solo, estoy con el otro, puedo dar y recibir, representan para nuestra cultura un sinfín de sensaciones que a lo largo del año también nos van a acompañar en la siembra, en la cosecha, en lo cotidiano, que también se ha trasladado a la ciudad al sahumar nuestras casas, nuestras oficinas, y que también se traduce en una construcción cultural en nuestras instituciones, porque nuestras instituciones somos nosotros, somos los que estamos así con lo que venimos, con nuestras porciones de cultura, del norte, del ramal, pero en todos honrar y respetar eso que nos representa, el sentimiento profundo de ser jujeños y la vocación de servicio que se pone de manifiesto. Desde la universidad, en este homenaje a la Pacha, la mejor de las energías para todos los que nos escuchan y también para nuestra institución que está al servicio de la comunidad. La celebración de la fiesta de la Pachamama, del ritual anual,
si bien es una costumbre y una tradición particularmente andina, en este momento es una expresión del grado de complejidad y del grado de mestizaje que existe en la provincia de Jujuy, ya que es celebrado tanto por comunidades andinas clásicas como el pueblo Colla, como comunidades no andinas provenientes de las tierras bajas, como los pueblos guaraníticos, más todas las poblaciones provenientes de las yungas, habitantes tradicionales de las yungas. La Pachamama, la celebración de la Pachamama, lo que muestra, lo que expresa, es el cambio ritual, el ciclo anual, el cambio del ciclo anual, a partir del cual comienza un nuevo ciclo de cosechas, un nuevo ciclo de vida para la comunidad y para su relación con el medio ambiente. Si bien estos ciclos anuales existen para todos los grupos étnicos que habitan la provincia de Jujuy, la tradición cultural característica que es la que desarrolló este tipo de costumbres es la tradición andina. Las poblaciones guaraníticas toman contacto con esto y comienzan a través de un proceso sincrético, comienzan a utilizarlo y a desarrollarlo también a partir del contacto que establecen masivo, cotidiano, con las poblaciones collas en la convivencia forzada que se da en los ingenios y en los lotes, básicamente en el ramal. Este tipo de experiencias en el sur boliviano, del cual provienen la mayoría de las poblaciones guaraníticas, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, es fundamentalmente distinto. En la provincia de Jujuy se da esta convivencia, este préstamo, yo no diría forzoso, sino más bien sincrético, en el que ciertas comunidades adoptan costumbres provenientes de la convivencia con comunidades distintas. Por ejemplo, los grupos chaqueño-amazónicos con los grupos de origen andino. La cosmovisión guaranítica y la cosmovisión andina son fundamentalmente distintas. De hecho, no hay nada comparable a la figura de la Pachamama en la tradición guaraní. En cambio, la Pachamama es una figura central de la cosmovisión andina, Colla. Es una figura central que además está antropomorfizada, humanizada, es una persona. Este tipo de planteo, este tipo de creencia no es lo habitual en el mundo guaraní, donde el mundo guaraní no desciende de la madre tierra, sino que forma parte de la madre tierra. Esto que pareciera ser una diferencia casi lingüística, una diferencia menor, en realidad es una diferencia profunda. La población guaraní forma parte de la tierra y no tiene en el ritual de la Pachamama su fecha central. La fecha central de las poblaciones guaraníes, aún las que viven en nuestro territorio, son las que se celebran alrededor del Arete Guazú o Encuentro Grande, que es el vínculo de la comunidad consigo mismo, con los antepasados y con la tierra a la que pertenecen. Y esto se da alrededor de lo que nosotros llamamos carnaval, y se asocia con esta festividad. Todos estos procesos, tanto la Pachamama como el Arete Guazú, para el mundo andino y para el mundo granítico, han sido mezclados, han sido modificados, han sido alterados, pero no han podido ser eliminados por el proceso colonial. Más bien lo que ha ocurrido es un sincretismo muy interesante que establece que la población no originaria
o que no se reconoce como originaria, establezca alguna de estas celebraciones como una de las fechas principales de la sociedad jujeña. Estamos hablando de descendientes de europeos o mestizos americanos que no tienen mayor relación con la población andina o con la población guaraní, que sin embargo viven el 1 de agosto y viven el carnaval como si fueran fechas propias. De hecho, son fechas propias, son fechas de la cultura propia de la provincia de Jujuy. Y esta cultura propia de la provincia de Jujuy es una cultura mestiza en la que se mezclan por lo menos 3 componentes principales. Un componente tradicional, folclórico, que es el que ilustra básicamente las imágenes con las que el resto de la población nacional nos asocia, que es la población colla, la cultura andina de altura. Después tenemos el otro gran mundo, que es el mundo guaranítico, que ha poblado básicamente las zonas bajas, la zona del ramal, asociado con los ingenios, y una tercera población a la que se le presta mucha menos atención, pero que es por lo menos tan importante como las otras dos y que configura un mundo aparte, que en algún momento tuvo lenguas propias y que además articula a lo alto y lo bajo, que son las poblaciones de yungas, las poblaciones de piedemonte. Estamos hablando de los pobladores de los actuales y antiguos de la zona de Valle Grande, de la zona de Ocloyas, de toda la zona de valles orientales, de los cuales existe evidencia de que poblaban esa zona mucho antes de la llegada del Inca y desde luego mucho antes de la llegada de las grandes movilizaciones masivas de pueblos guaraníticos ocurridas entre fines del siglo XIX y aproximadamente fines de la década del 20, principios de la década del 30, coincidente con el gran conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay por el Chaco. Todo esto ha sido tamizado tanto por la cultura nacional como por algunos elementos centrales de esta cultura nacional, como han sido la predominancia de la Iglesia Católica a lo largo de todo el periodo colonial y republicano, y últimamente una presencia muy importante y creciente de los cultos evangélicos, que disputan no solo a la Iglesia Católica, sino a las tradiciones, las creencias tradicionales de estos pueblos, la afectividad y la pertenencia de cualquiera de los 3 mundos, el mundo oriental, el mundo guaranítico o el mundo andino colla. Sin embargo, estas grandes instituciones, específicamente la Iglesia Católica, no ha pasado sin modificaciones propias. De hecho, uno puede observar que en cualquier festividad o en cualquier culto, sobre todo en la zona de altura, en la zona andina, se ha transformado de alguna manera sincrética en una mezcla de tradiciones andinas que pueden ser leídas en Bolivia, en Perú, en Ecuador, con tradiciones propiamente católicas. Fijémonos en la Virgen de Punta Corral, o la forma en la que comienza el culto católico en la zona de Santa Ana, en el pueblo de Santa Ana de Valle Grande. Todos nacen de la misma manera, nacen asociados a propiedades telúricas, esto es, a las potencias del territorio, una fuente de agua, una montaña, un bloque de piedra significativo, y esto no es tradicional del catolicismo, sino que esto es la herencia de la tradición andina. Algo similar ocurre del lado guaranítico, en el que muchas de las explicaciones bíblicas andinas, católicas y evangélicas son reinterpretadas en función de las creencias tradicionales
de los pueblos. De hecho, el mismo catolicismo ha interpretado a alguna de las potencias religiosas tradicionales del mundo guaraní como la presencia de un alto Dios asimilable al Dios católico, cuando esto en realidad solamente es vivido así por los guaraní que son creyentes católicos o evangélicos. No es vivido así por el resto de la comunidad guaranítica. Algo semejante pasa con las comunidades andinas y collas, en la que en un proceso en el que reinterpretan de manera andina lecturas bíblicas o creencias bíblicas o rituales bíblicos. De hecho, es posible observar inclusive en fenómenos como el de la Pachamama o el del Carnaval, esta asociación en la que existe una figura como el del diablo, el Puyay, que para la tradición católica es eminentemente negativa, para la tradición andina no es negativa y para la tradición guaranítica es absolutamente mixta. Lo que está demostrando esto es la potencia, la profundidad de la complejidad y del mestizaje que alimentan la cultura en la que vivimos, la cultura de la provincia de Jujuy. Y ninguno de nosotros, seamos antropólogos o no, estamos afuera de eso. Somos parte de eso. Podemos vivirlo de una u otra manera, pero es la cultura en la que vivimos, la cultura en la que nos hemos sumergido y la cultura que nos expresa. De hecho, cualquiera de nosotros, por más espíritu científico que tenga, va a celebrar gozosamente la Pachamama o el Carnaval y no va a tener ningún tipo de conflicto con sus creencias científicas. Esto no ocurre así en todo el país. ¿Por qué no ocurre así en todo el país? Porque esta es una de las singularidades de la cultura jujeña. Y nuestra universidad es una expresión tanto de la cultura nacional como de nuestra cultura provincial, de nuestra cultura jujeña. No solo está muy bien que así sea, sino que además debemos potenciarlo. Esto es el mensaje que podría caber desde la antropología, o por lo menos desde este antropólogo, al resto de la comunidad provincial. De esta manera, junto a Maggie Choquevilca y a Juan Pablo Ferreiro, desde el noticiero de la Universidad Nacional de Jujuy, rendimos un homenaje a la Madre Tierra y desentrañamos el significado de esta importante tradición, cuya actual celebración es fruto de la complejidad del mestizaje que alimenta nuestra singular cultura jujeña. Les agradecemos a todos por habernos acompañado en este noticiero. Como ya saben, pueden volver a vernos a través de www.tv.unju.edu.ar y también a través de todas nuestras redes sociales. Será hasta la próxima edición.